Hola a todos, bienvenidos a este encuentro de Enseño porque quiero. Este es el segundo encuentro del año de Enseño porque quiero vinculado a la estrategia Micromúa. Hoy tendremos una charla donde hablaremos de microorganismos que devoran libros. Bienvenidos todos. Vamos entonces a iniciar. Vamos a estar acá todos súper dispuestos. Para quienes ingresan por primera vez a estos encuentros de Enseño porque quiero, importante mencionarles que estos encuentros de Enseño porque quiero son creados desde Educación Virtual, la unidad de virtualidad de la Universidad de Antioquia, y pues nosotros siempre nos vamos vinculando con las diferentes dependencias de la universidad para llevar a cabo estos encuentros. Hemos hecho un vínculo muy especial con el Museo de la Universidad de Antioquia y con la Escuela de Microbiología, donde hemos estado realizando desde el año pasado estos encuentros de Micromúa y donde vamos variando entonces las temáticas. Hoy acompañando entonces por acá desde el museo y desde unas invitadas que tenemos desde el sistema de bibliotecas de la universidad. Le voy a ceder la palabra a María Isabel para que desde el museo nos cuenten qué nos tienen preparados hoy. Muchas gracias. Buenos días a todos, muchas gracias Marisol. Bueno, el día de hoy, como Marisol se los comentaba, vamos a tener un programa relacionado con los microorganismos en lugares como las colecciones o lugares que también albergan algún acervo cultural. En este caso entonces, como lo decía Marisol, estamos con la Escuela de Microbiología, pero hoy tenemos invitado al sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia con dos personas, Consuelo Montoya y Luz María, desde la Biblioteca Central Carlos Gaviria Díaz, y contamos con la curadora de historia del Museo Universitario. Ana, si quieres, entonces proyectas la presentación para que empecemos. Ellas nos van a estar hablando entonces en general de los microorganismos en las bibliotecas y lugares de reserva. Bueno, no, básicamente comenzar con algunas pues ideas generales. Muchas gracias a todos pues, los que están conectados hoy. Eh, ¿Qué es la conservación preventiva? ¿No? Que tal vez es un concepto del que vamos a hablar bastante hoy. Eh, la conservación preventiva es básicamente un conjunto de acciones o de estrategias que están orientadas, digamos, a cuidar el medio, ¿no? O a controlar el medio donde se encuentran colecciones u objetos, procurando no realizar intervenciones directas sobre estos materiales. En esa medida se diferencia de la restauración, por ejemplo, que ya veremos. Esto se aplica tanto en procesos de exhibición, en procesos de reserva o cuando guardamos obras o guardamos piezas, en embalaje o digamos los empaques que hacemos para el transporte también, en la manipulación y en el mantenimiento. Entonces no se refiere solo a cómo intervenimos el material, sino cómo lo tratamos también, ¿no? Cómo lo guardamos, cómo lo movemos, etc. Algo que es muy importante, ¿no? Porque, digamos, hoy la idea es hablar también de cómo podemos nosotros también cuidar las cosas que tenemos en la casa. Pero, digamos, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en el museo, algo que es importante tener en cuenta, que tenemos mucho en cuenta, es que la mayoría de objetos que contienen nuestras colecciones, pues fueron creados no como objetos de museo, es decir, no para durar cientos de años, sino que fueron creados como objetos de uso diario en su época. Entonces, los materiales de estos objetos, y en este caso, por ejemplo, el papel y de los documentos, no es necesariamente pensado para que fueran preservados y expuestos muchos años después. Por eso la conservación preventiva se vuelve tan importante, porque todos los materiales se deterioran con el tiempo, es su proceso natural, y el objetivo de la conservación preventiva no es tanto evitar ese deterioro, sino ralentizarlo lo máximo que sea posible para evitar así las intervenciones de restauración, que es cuando ya un objeto está muy dañado y hay que restaurarlo. ¿Por qué? Porque son riesgosas para el objeto, porque lo intervienen y, digamos, de alguna manera dañan esa originalidad, ¿no? O la afectan, más bien, más que dañar, y porque también pues son costosas. Aquí tenemos entre la biblioteca y nosotros creamos un pequeño glosario de algunos conceptos pues que son importantes, creemos nosotros en general, pues como para tener en cuenta.
Yo menciono unos y luego Luz María mencionará otros. ¿Qué es importante? Por ejemplo, diferenciar entre material orgánico y material inorgánico. El material orgánico son materiales cuya composición viene de los seres vivos. Entonces, por ejemplo, hoy que vamos a hablar del papel, el papel es un material orgánico, ¿no? Y que está hecho de celulosa, que proviene de las plantas. Mientras que material orgánico, pues son materiales que son todo lo contrario, ¿no? Que no tienen una procedencia biológica. También, ahorita que mencionaba la idea de listo, conservación preventiva versus restauración. La restauración son los procesos que se llevan a cabo para preservar o para devolver la originalidad de un bien cultural. Y la humedad relativa, que es esta que está por aquí en el centro, que es importante porque es tal vez de las cosas que más afectan al papel, ¿no? O que más influye, digamos, en cómo se conserva ese papel. Entonces, la humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que está presente en el aire, ¿no? Es también proporcional a la temperatura, o sea, entre más temperatura suele haber más humedad relativa y es altamente sensible pues a esos cambios de temperatura y normalmente se expresa ya, digamos, en términos un poco más científicos con un porcentaje, ¿no? De pues, que es la cantidad necesaria para lograr la saturación a una temperatura específica. Eso, digamos que ya es un poco más especializado, pero sobre todo sí nos ayuda a entender que a mayor humedad, pues más riesgos suelen correr materiales como el papel. Le cedo la palabra a Luz María para que hable de los otros conceptos. Buenos días para todos. Hablemos de los estuches. Los estuches son aquellas formas o soportes que nosotros utilizamos para darle estabilidad al documento, ¿cierto? Está diseñado, son carpetas, revisteros. Revisteros sería en la biblioteca para que el documento no se dañe y protegerlo del clima, de todo lo del ambiente. El documento, pues los estuches están diseñados como para proporcionarle al documento una estabilidad, para protegerlo, para que no se deterioren y alargarle esa vida útil de los libros y los documentos pues, en archivos y bibliotecas. El modo, pues es el crecimiento, es cuando ya hay un deterioro por agentes como son los microorganismos, los hongos, y este viene a producir un moho que puede ser un moho oscuro, motudo, y cuando ya están en esa situación los libros hay que separarlos y de allí pues digamos que no es conveniente que los manipulen, sino separarlo de las colecciones que ustedes tengan. La limpieza en seco. La limpieza en seco es limpiar el documento, el archivo, la estantería de mugre, grasa, polvo, porque esos son los que van a generar toda esa cantidad de microorganismos que van a dañar los documentos. Se utilizan brochas, borrador miga de pan, se utiliza, digamos que se utiliza las espátulas y pinceles para remover dicha suciedad y así las aspiradoras, pero depende de la aspiradora se utilizaría de acuerdo al archivo y a la cantidad de deterioro que tenga. Bueno, el fijador sería como esa solución que le va a dar estabilidad al documento para fijar la imagen, la fotografía y para darle al documento o al papel esa maleabilidad, o sea que sea no sea un papel que sea quebradizo. Cuando los papeles se deshidratan es porque han perdido ese encolante y se ha roto esa estructura del papel. Entonces,
los encolantes y los fijadores son para darle esa estabilidad al papel y a las obras que tenemos. Consuelo. Muy buenos días, mi nombre es Consuelo Montoya, laboro en la Biblioteca Carlos Gaviria Díaz hace 16 años. En el momento estamos pues haciendo la presentación de este programa. Muchas gracias a las personas que se han inscrito y a UDA por darnos esta oportunidad. Estamos hablando como de los cuidados que debemos de tener en nuestras bibliotecas personales, en nuestras casas. Por favor, Ana María me pasa las recomendaciones. Gracias. Si quieres, le damos la palabra primero a Ana y ya continúas nuevamente Consuelo, ¿vale? Ok. Ana nos va a compartir algunas generalidades. Gracias. Listo. Algunas generalidades, un poco partiendo de lo que acabamos de hablar también, y es que al ser de material orgánico, las piezas de papel son particularmente propensas a ataques biológicos, ¿no? Por ser de celulosa, tienen, digamos que son muy apetecidos por distintos organismos, tanto hongos como bacterias como insectos, y pues además de eso, sufren deterioro por lo que hablábamos, por ejemplo, de la humedad o la luz. Las tintas también y los pigmentos que se utilizan en este tipo de materiales pues suelen degradarse y desvanecerse con la exposición frecuente a la luz. Eso ya lo veremos en temas de recomendaciones, ¿no? Almacenarlas también es importante, por lo tanto, pues de forma que no les dé la luz directa, a menos que estas piezas pues se encuentren en exhibición, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nosotros en el museo, cuando exhibimos piezas de papel o fotografías, por ejemplo, pues tenemos que tener mucho cuidado con la luz y debemos tener en cuenta que sean exposiciones temporales, puesto que estos son daños que se acumulan con el paso del tiempo. No puedo pasar. Solo introduzco algunos de esos agentes de deterioro antes de pasar, digamos, a la biblioteca, que ellos mostrarán mucho más visualmente como de qué se trata. Pero entonces, por ejemplo, hablando de los hongos aparecen principalmente debido a altas temperaturas, a altos niveles de humedad, o sea, por ejemplo, cuando la humedad relativa es mayor al 70%, y la temperatura entre 25 a 30 grados centígrados. Por ejemplo, nosotros en este clima que tenemos en Medellín, pues tenemos pues además estamos en un clima tropical, entonces tenemos humedades más altas, tenemos también temperaturas más altas, eso hace que materiales como el papel pues sean como más propensos al deterioro y a la aparición de hongos. También aparecen por mala ventilación, por poca higiene. ¿Cómo ubicar los hongos? Porque generan como polvo, como un polvito también generan debilidad estructural en el material y pueden llegar a pudrir incluso el material. ¿Cómo se pueden identificar? Por presencia de manchas blancas, que generalmente es moho, como mencionaban ahorita mis compañeras, y de colores variados también. Entonces, esto ya veremos que es un poco a veces complicado distinguir entre hongos y bacterias por esa razón, porque todos generan manchas que pueden ser de distintos colores, pero digamos que los hongos en particular, pues generan como este polvito, porque pues los hongos, ya sabemos, se reproducen por esporas, ¿no? Y también algo particular de los hongos es que dan como un olor a humedad. Otra cosa para tener en cuenta, que en estados avanzados de infección, algunos hongos adquieren volumen y llegan a sobresalir del papel. Esto también los diferencia de las bacterias. En las bacterias no pasa eso. Lo que decía, pues el polvillo de las esporas. Y también que es importante, tanto hongos como bacterias, que una vez están presentes, son difíciles de eliminar. Entonces, realmente lo mejor es hacer lo posible por evitarlos. Aquí, por ejemplo, vemos un caso de un documento. Este no es del museo, pero nos servía para ilustrar un poco el caso del deterioro por hongos. En este ejemplo, la infección por hongos, pues ya ha debilitado el papel hasta el punto de hacerlo desaparecer. Ahí vemos esos huequitos, digamos, en el centro del papel. Y también ha ocasionado manchas de varios colores, ¿no? Entonces, si ven que se alcanzan a ver como manchas de color como medio morado, un poco también ocre también del deterioro del papel, incluso negro.
Y esto también era lo que mencionaba de que en algún punto algunos tipos de hongos alcanzan, o sea, son incluso tridimensionales, ¿no? Entonces se ve un poco como en volumen el hongo. Ahí podemos saber que es hongo y no bacteria. El caso de las bacterias eh, son difíciles de distinguir porque también como los hongos, pues tienen manchas de distintos colores según el tipo de bacterias, pero digamos que a diferencia de ellos, pues no tienen ese crecimiento tridimensional que pueden llegar a tener los hongos. ¿Qué pasa con las bacterias? Que se comen los materiales orgánicos, pero el daño más grave lo causan realmente con sus excreciones. Y lo mismo que hablaba ahorita, pues una vez que están presentes, son difíciles de eliminar. Entonces realmente lo mejor es tratar de evitarlas. Otro agente de deterioro, pues importante y que yo creo que todos, eso sí, los hemos visto todo el tiempo, son los insectos, ¿no? ¿Qué pasa con los insectos? Que su ritmo de crecimiento y de propagación, digamos, suele estar propiciado por altas temperaturas, por altos niveles de humedad. Otra cosa que para controlar esas diferentes plagas que se presenten por insectos, se deben identificar las especies, pues cada una requerirá medidas diferentes. También los insectos, entonces lo que les decía, algunos de los más nocivos para las colecciones, hablando por ejemplo en el caso de los museos, pero sé que también afectan pues por ejemplo la biblioteca. Yo solo menciono un par, pero ya mis compañeras van a hablar también y van a mencionar otros, porque no son los únicos, ¿no? Unas son las carcomas, las llamadas carcomas, que sus larvas comen celulosa, madera, piel, plumas, lana, pelos, o sea, digamos que todo este tipo de materiales nos afectan, por ejemplo, a nosotros en el museo, este tipo de insectos. Los carcomas adultos son pequeños escarabajos, ahorita los vemos, que son de color marrón o de negro, digamos, con rayitas o puntos amarillos o verdes. No se alimentan de esos mismos materiales como las larvas, pero causan deterioro porque crean túneles en los materiales. Estos son un tipo de insectos. Otros son los que se llaman pececillos de plata, que ya los vemos aquí, ¿no? Entonces, pececillo de plata son estos. Estas son las carcomas y estas son las larvas. Entonces, como ven, crean como huecos o túneles, por ejemplo, en los libros, no solo en la madera, sino también en los libros y en el papel. Los pececillos de plata tienen como esta cola que termina en esos pelitos. Proliferan mucho en entornos húmedos, entonces incluso, por ejemplo, a veces se ven en los baños, ¿no? Justamente por la humedad que a veces se acumula en los baños. Y también se alimentan de materiales que contengan almidón y algodón. Entonces, aquí están, estos son solo un par, pero sabemos que, por ejemplo, no sé, las cucarachas también afectan. Bueno, ya mis compañeras hablarán de esto. Entonces, les cedo la palabra a ellas. Aquí en esta imagen vemos como la limpieza, ¿cierto? Aquí tenemos los materiales que son brochas, pinceles, espátulas, lija de agua, la más delgadita, y otros implementos que ahí claramente los pueden ver. Para la limpieza, siempre tener en cuenta los guantes, el delantal. En los archivos y en las bibliotecas se debe mantener zapato cerrado, lo más cubierto posible. Si es la camisa de los archivos, ustedes ven que son de manga larga y se utiliza mucho el guante. El barrido es de no hacia uno, no hacia la persona, sino hacia afuera, en lugares ventilados para la limpieza, ¿sí? Y lo primero que hay que hacer, separar el material que se va a tratar en estantería. Luego, el material que se va limpiando se va colocando como se ve en la imagen, paradito, para que se vaya ventilando. Eso lo pueden hacer en las casas, en los archivos, en los museos. Hay que colocar de esta forma el material para que las páginas se abran y tengan una buena ventilación. Sigamos con la otra imagen.
Aquí vemos, ustedes ven en esta imagen el libro como está paradito y que ya está limpio, ya se le limpiaron los bordes con la lija delgadita. Ese tratamiento se hace con mucha suavidad y se le colocan esos palillitos para ir separando las hojas para que haya una buena ventilación. Aquí es donde viene lo de cómo tratamos nosotros los libros. Ya le dejamos regar tinto, aceites, porque generalmente cuando tenemos un libro estamos ahí con comida y esto va a causar mucho daño. Por ejemplo, la grasa es uno de los agentes que producen más infección. A los insectos les gusta mucho eso, el mugre, la grasita, la grasa de nuestras manos. Entonces, para tratar el libro, cuando nosotros tengamos un libro, un documento, digamos, de limpiarnos bien la mano, lavarnos bien las manos, porque ese libro no lo utilizamos únicamente nosotros, sino otras personas. Continuamos. La otra diapositiva. Aquí se ve, vea, la grasa, ¿cierto? Y esta grasa va produciendo, es un foco para que se vaya proliferando los insectos. Son más de 200 especies de hongos que tenemos en los archivos y en las bibliotecas, en los museos, hay muchos. Estos son las termitas, ¿sí? Nosotros tuvimos en Caucasia algo así parecido, una cantidad de termitas y totalmente comido el libro. A ella les encanta los libros por la metilcelulosa, por la celulosa, ¿sí? Las termitas, entonces las termitas, los ratones, los pájaros, en estos climas tropicales como es el de nosotros, los murciélagos son muy dañinos para nuestras bibliotecas y archivos. Aquí se ve el moho, ¿cierto? Cuando ya tenemos así el moho, es mejor, mire que aquí se ve con la persona con el guante, tratar de que nosotros no vamos a aspirar ese moho, porque ese moho es dañino para nosotros. ¿Sí? Continuemos. Bueno, aquí pues, pues aparte, devolvámonos a la otra diapositiva. Aparte de las termitas, a la anterior. Aparte de las termitas tenemos el pececito de plata y los cucarroncitos o piojitos. El pececito de plata, el huequito es como alargadito, como es el pez de plata, ¿cierto? Es un huequito alargado. La termita, mire que come. Los peces son un hueco alargado y los cucarroncitos, ustedes se pueden diferenciar porque es un rotico. Continúa entonces, Consuelo, con algunas recomendaciones para crear el material en los hogares. Bueno, acá tenemos algunas recomendaciones, que es evitar tener cerca de los documentos plantas o objetos con humedad. Evitar comer también, tomar bebidas, porque esto nos puede generar accidentes y caen encima los libros y entonces ya sería una pérdida. Bueno, otras recomendaciones en las bibliotecas personales de nuestras casas es como tratar de mantener los estantes muy limpios, limpiarlos con un trapo seco, los libros que cada 8 días podemos cogerlos y quitarles el polvo con una brocha de cerdas muy suaves y limpiarlos siempre hacia afuera. Tratar de mirar si de pronto vemos que hay algunos bichitos en los libros, entonces preparamos en una botellita alcohol con alcanfor y vamos a abrir las hojitas ya una vez que los tengamos limpios, que les hayamos quitado todo el polvo, vamos a abrir las hojitas y vamos a ir rociando este alcohol por cada hojita y vamos pasando
Una vez que ya terminamos este proceso de limpieza, cogemos el libro y lo paramos en abanico, como hay en algunas imágenes anteriores, para esperar que se seque. Ya una vez limpio el libro con todo este proceso, lo vamos a ubicar en la estantería. Preferiblemente las estanterías deben de ser metálicas, porque como vimos con las compañeras anteriores, los bichos también se comen la madera. Entonces, si de pronto tenemos una estantería de madera en la casa, la podemos limpiar con barsol, porque ¿qué hace el barsol? El barsol aleja, como es como inmuniza la madera. Entonces, de eso estamos preservando también que hayan bichitos en los libros. En caso de un siniestro, de una inundación que se nos moje un libro o algo así parecido, debemos proceder de la siguiente manera. Cogemos palitos de madera, pueden ser de chuzo, y separamos las hojitas una por una. ¿Qué vamos a hacer con esto? Evitar que las hojas se peguen y se deteriore el contenido del libro. Una vez que ya tengamos separadas estas las hojitas, con mucha precaución para que no se vayan a romper, paramos el libro y les colocamos un ventilador para que el ventilador trate de ir secando las hojas, y lo dejamos ahí por un buen tiempo y estarlo revisando para mirar a ver si ya es posible de quitarle los palos. Esto evita que se deterioren las letras, que se rompan las hojas, que se pierda información. En cuanto en la biblioteca Carlos Gaviria, cuando detectamos que hay un libro con hongos, por ejemplo, yo trabajo en el área de encuadernación, que es donde llegan todos los libros para mandar a encuadernar, para restaurar. De hecho, yo hago algunos arreglos menores ahí en la biblioteca junto con Luz María, y cuando hay un libro con hongo, lo primero que hacemos es nos ponemos los guantes, como decía Luz María, nos colocamos los guantes. Tenemos que tener muy en cuenta siempre tapabocas para evitar que estas esporas nos penetren a los pulmones, porque esto es demasiado malo para la salud. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cogemos el libro, lo embandamos en una bolsa, sacamos el código de barras, el título, la asignatura, y la colocamos en un papelito y lo vamos a separar por 40 días. Ahí es cuando decimos que tenemos un libro en cuarentena. Antes de embandar el libro, le tomamos fotos para mirar cómo está el hongo, y a los 40 días que destapamos el libro, miramos y comparamos a ver si el hongo se detuvo o el hongo está ahí, pero pues sigue ahí trabajando en su maleza. Pero antes de nosotros embandar el libro, ¿qué hacemos? Preparamos bicarbonato con triclosan, que es lo que le vamos a echar al libro como para matar el bichito que ya está ahí y tratar como de detener el hongo, para mirar a ver si se puede rescatar el libro y darle como otro tiempito más de uso al libro. Estas recomendaciones son muy buenas porque tenemos que tener en cuenta que los libros son un tesoro muy, muy valioso que nosotros tenemos, no tanto en las bibliotecas y en los museos, sino también en nuestras casas. Tratar de mantener la estantería, no tenerla muy cerca a la luz, porque esto puede generar humedad. Cuando hay humedad en una biblioteca, por ejemplo, como en las bibliotecas que son de zonas muy calientes, como es en la costa o algo así, ¿qué hicimos nosotros cuando fuimos a intervenir en esa biblioteca? Colocamos en unas tapitas, colocamos un poquito de bicarbonato, se coloca en las esquinas, y ese bicarbonato va a observar la humedad para que no coja los libros. Entonces se colocan en todas las esquinas, detrás de los libros, y él va absorbiendo esta humedad y evita que el libro siga con la humedad. Ya después se va mirando a ver cómo va el proceso y mirar a ver qué libros se salvan o qué libros se pueden intervenir. En caso tal de que hayan hongos, hay que separar inmediatamente el libro de los demás libros, porque esto va a contaminar los otros libros. Entonces era como esas recomendaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Sí, yo también, digamos, algo que veíamos en la construcción de esta presentación conjuntamente es que finalmente el papel está en los libros, pero también está en otro tipo de elementos que nosotros tenemos en las casas. Entonces, a la hora de pensar en el almacenamiento, en la manipulación, tal vez de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es que esas decisiones dependen también de la intención, es decir, preguntémonos frente a nuestros objetos, ¿es algo que deseo conservar por un largo periodo de tiempo? ¿Es un objeto único? Por ejemplo, no sé, cuando tenemos fotos que son herencia familiar o libros que son herencia familiar.
Otra pregunta, ¿es un objeto que es fácilmente reemplazable o reproducible? De esas intenciones dependen también las decisiones que nosotros tomemos con respecto al almacenamiento y a la manipulación. Cuando hablaba de estos tipos de piezas en papel, están los libros, por supuesto, ¿no? De los cuales ya Consuelo y Luz María nos han dado pues tantas recomendaciones súper importantes. También tenemos otro tipo de materiales, tenemos archivos documentales, ¿no? Yo creo que en todas las casas hay, por ejemplo, no, que el contrato de tal cosa, que las fotocopias de la universidad, que los cuadernos, no sé, sí, como hay documentos, ¿no? Hay también obras gráficas, hay también fotografías, tal vez las fotografías son de estos elementos que son en papel y que todos tenemos en nuestras casas. Cuando hablemos de eso también, ¿qué significa? Que tenemos objetos que están enmarcados, por ejemplo, ¿no? En el caso de las fotografías o en el caso de, no sé, los diplomas, ¿no? ¿Qué pasa con los objetos con marco? Que ahí sí que nos tenemos que preguntar si deseamos conservarlo por un largo periodo de tiempo, si es un objeto único, que es muy importante en estos casos, pues que realicemos una revisión periódica, ¿no? Si observamos algún tipo de deterioro, tanto en la pieza o en el passepartout o en el marco como tal, lo mejor es desenmarcarla inmediatamente y aislarla para realizar pues como los procesos que sean adecuados de conservación y de restauración, como mencionaban ahorita, por ejemplo, en el caso de las cuarentenas, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? No poner piezas en áreas de contacto directo o cercano con personas, por ejemplo, el tema del calor corporal, de la grasa de las manos, además de lo que mencionaban ahorita mis compañeras con respecto a la humedad, por ejemplo, de las plantas y demás. Que evitemos almacenar piezas enmarcadas. ¿Por qué? Porque dentro del marco se pueden generar condensaciones que propician la aparición de ataques biológicos. Una opción, por ejemplo, que vemos es que tengamos, por ejemplo, en el caso de fotografías muy antiguas, que además no es recomendable tenerlas expuestas a la luz por largos periodos, pues una cosa que podemos hacer es saquemos una reproducción de esa foto que vamos a enmarcar y vamos a tener para mostrar, mientras que la original, en cambio, sí mantengamos la guardada, que ahorita miramos ya como haríamos con un documento, por ejemplo, ¿sí? Otra cosa que es muy importante es que el vidrio del marco no debe entrar en contacto directo con el material, por ejemplo, con las fotos. Yo no sé si a alguno le ha pasado, pero cuando eso sucede, que el vidrio toca la foto y eso se mantiene así por mucho tiempo, si nosotros en algún momento vamos a quitar la foto ya está pegada al vidrio. Entonces se va a deshacer prácticamente, ¿no? Se rompe la foto cuando la queremos sacar. Entonces el vidrio del marco no debe estar en contacto. Para eso, digamos, es que son tan útiles los passepartouts o incluso los marcos flotados, o sea, marcos en los que el vidrio está realmente separado de la superficie. En el caso de álbumes fotográficos, por ejemplo, que aquí las fotos nos las prestaron precisamente de la biblioteca. Algo que es importante, por ejemplo, todos o muchos tendrán en su casa álbumes fotográficos y tal vez todos recordamos los álbumes de antes, ¿no? Los álbumes que eran como el más antiguos, de cartulina negra, con el papelito más como de papel mantequilla que cubría cada foto, ¿no? Esos álbumes son los ideales, porque los nuevos, por ejemplo, son de plástico, ¿no? Entonces, tienen hojas que tienen como un adhesivo, como una superficie pegajosita, donde uno pone las fotos y además después le pone un plástico encima. Todo en esos álbumes está mal, ¿sí? Como los adhesivos los tenemos que evitar, los plásticos los tenemos que evitar porque, o sea, acumulan o pueden acumular como condensaciones que generan daño en los materiales. Entonces, si podemos conseguir o incluso fabricar álbumes como los de antes, o sea, cartulina negra, libre de ácido, papel mantequilla que evite el roce de la cartulina con la fotografía directamente y que idealmente no tenga adhesivos, sino que usemos esquineros, ese es el álbum fotográfico ideal, digamos. También almacenar preferiblemente en las estanterías cerradas y que eviten también al máximo la entrada de luz, a pesar de que son pues libres, digamos, son álbumes y están cerrados. Lo más que podamos alejarlos de la luz está bien. Si las fotos no están en álbumes,
se pueden guardar en cajas y en sobres de papel blanco, preferiblemente no unas sobre otras, sino siempre separándolas, ¿no? Separando una de la siguiente con este papel libre de ácido. En cuanto a los libros, entonces ya la mayoría de cosas las han dicho mis compañeras, pero pues solo algunos datos adicionales, pues que es útil almacenarlos de forma vertical en las estanterías, siempre y cuando su estructura no esté comprometida, es decir, la estructura del libro esté en buen estado, que el soporte y el peso del papel, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los libros que son muy grandes o que son de tapas duras, como las tapas están, digamos, el papel interno, ¿no? Del libro como tal, de las páginas del libro, es más pequeño que las tapas. Entonces, si es un libro muy pesado, por ejemplo, con el tiempo, puede pasar que se desprende, digamos, ese cuerpo interior del libro. Entonces, en ese caso, esos libros muy grandes, si ya la estructura está más o menos dañada, es mejor tenerlos de forma horizontal para evitar justamente como ese desprendimiento por el peso. ¿Qué otra cosa? Lo que mencionaban, ¿no? La madera no es el mejor material para el almacenamiento, que eso incluso para mí cuando yo lo supe me sorprendió, ¿no? Porque todos tenemos probablemente o nos gustan las bibliotecas de madera, son más lindas, pero curiosamente pues no son el mejor lugar para almacenar por el tema de la humedad, porque puede expulsar como resinas, gases nocivos para el papel, mientras que el metal esmaltado particularmente pues es una mejor opción. Otra cosa es no tener pues los libros demasiado apretados, ¿no? Para que al retirar alguno, pues no corramos el riesgo de dañarlos. Y que si las tapas, por ejemplo, si tenemos libros que tienen apliques metálicos, ¿no? Hay libros que tienen como una edición muy especial o que tienen relieves y demás, bien sea o almacenarlos horizontal digamos, de alguna forma como aislada, que también creo que es la idea de esos libros, ¿no? Como que no estén como simplemente apilados, o si no, usar un material que los pueda como separar de los libros contiguos. De esa manera, por ejemplo, el jumbolón, que es como una especie de espumita, porque así evitamos que, por ejemplo, al momento de sacar el libro, ese libro raye a los que están al lado, ¿no? En cuanto al archivo documental y obras gráficas, que son más, digamos, papeles, ¿no? Papeles que están sueltos, pues es una recomendación obvia, pero no enrollar ni doblar es preferible, porque digamos que el papel es un material que tiene memoria de alguna manera. Si yo lo enrollo por mucho tiempo, pues después ya no lo voy a poder estirar otra vez sin dañarlo, lo puedo quebrar cuando ya lo quiera volver a sacar y volver a estirar. Entonces es siempre recomendable no enrollarlo y por supuesto no doblarlo porque daño de entrada la estructura del papel. También utilizar sobres de papel blanco, carpetas de 4 aletas, por ejemplo estas que veíamos acá, este tipo de carpetitas que uno puede fabricar, son muy útiles, o cajas de cartón que sean libres de ácido. Esas son ideales para el almacenamiento de papel. ¿Qué evitar? En cambio, los sobres de Manila, ¿no? Estos sobres cafecitos amarillos que uno encuentra en las papelerías, no son ideales para guardar papel, porque digamos que tienen una acidez distinta, pueden transferir gases nocivos que deterioren estas hojas. Otro elemento a evitar tanto como sea posible son las grapas, tanto por el material y otros elementos metálicos, por ejemplo los clips, dentro de lo posible, porque por ser metálico se oxidan y entonces al oxidar pues transfieren ese óxido al papel, dañan el papel. Yo creo que de pronto alguna vez todos hemos visto eso, ¿no? Como un documento muy viejo que tenía una grapa y esa grapa ya está súper oxidada y si queremos quitar la grapa pues primero dañamos o rompemos el papel, pero además queda la marca y ese óxido en el papel. Entonces pensando en la conservación, siempre evitar las grapas es positivo, pues. También que tratemos de tener pues los documentos ordenados. Esto me parece que es importante decirlo, porque parte de la conservación preventiva es precisamente no solo las cosas que uno puede hacer respecto al material, sino al objeto en sí mismo, ¿no? Como que parte de tener un objeto y conservarlo en el tiempo quiere decir que no se nos pierda, por ejemplo, ¿no? Que no se nos refunda, que no se
mezcle con cosas que no son y que después ya no lo podamos encontrar. Entonces, en esa medida, por ejemplo, marcar y clasificar cada sobre y tenerlos ordenados, pues es muy útil en términos, o sea, es otra de esas estrategias, pues como de conservación, ¿no? Y almacenar, por supuesto, de forma horizontal, por lo mismo parecido al tema de no rollar ni doblar, ¿no? Que si los mantenemos de forma horizontal, pues estamos mejor, pues como que estamos conservando de una mejor manera la estructura misma interna del papel. Ya, eso era por nuestro lado. Creo que pues hay chance, tenemos este tiempito para resolver preguntas si tienen. Claro que sí. Y pues mientras tanto aquí de todas formas dejo los datos de contacto de cada uno de nosotros. Listo, entonces vamos a compartir algunas preguntas para que ustedes nos cuenten. Por ejemplo, algo que mencionó Ana era en relación a las estanterías, que si de pronto sabes si hay algunas maderas que sean más nocivas que otras. Y mencionaba una persona que, por ejemplo, las estanterías de metal a veces se oxidan, entonces que, pues claro, esto también puede deteriorar libros. ¿Quieres ampliarnos un poco si sabes de alguna madera o, por ejemplo, qué metal se recomienda para las estanterías? Pues por eso mencionaba lo del metal esmaltado, porque de alguna manera este esmalte o esta pintura, que muchas veces es pintura electrostática, eh, precisamente evita ese tipo de oxidaciones y separa, digamos, el metal directamente del papel y de los libros. Con respecto a la madera, creo que Consuelo ahorita mencionaba también el tema del barzol. No sé si Consuelo quiere ampliar un poco más ese tema. Sí, hola. Sí, lo que pasa es que como la madera, no sé si ustedes han escuchado decir que les da un bichito que se llama, que se come la madera y va como traspasando la madera. Entonces, ¿qué hace uno? Con el barzol, uno va a inmunizar la madera. En las casas pues que tenemos estanterías de madera, se puede inmunizar con barzol o también se les puede echar petróleo. Al momento de hacer esta inmunización, esta inmune, pues que vamos a inmunizar la madera, debemos de tener los libros fuera del estante. Ya cuando pase el olor y cuando ya haya pasado un largo tiempo, ya se vuelven a acomodar los libros. Vale. En relación a esto que estás mencionando, Consuelo, una persona pregunta que si el alcohol para hacer la limpieza de los libros es alguno en especial y que qué cantidad de alcanfor se debe usar también. No, el alcohol es el alcohol normal que utilizamos en nuestras casas. El alcanfor, pues uno le echa una pastillita, eso lo venden en pastillitas y en un frasquito que tenga spray, uno echa ahí el alcanfor y lo disuelve. Y Con el no, alcohol, sí, con el alcohol, una sola pastillita se puede echar. ¿y qué cantidad de alcohol más o menos? Pues un tarrito, pues no te sabría decir más o menos qué Como una especificación, medida pues sí, una cosita más o menos como pequeña. los que utilizamos personales, sí. Si es muy pequeño el tarrito, se le puede echar media pastilla, pero si es un poquito más grande, se le puede echar una pastillita entera. Listo, perfecto. Alguna persona estaba preguntando también como por fijadores que dan estabilidad al papel, que qué tipo de fijadores son estos. De pronto alguna de las tres que tenga conocimiento de esto. Eh, yo fui la que hablé de los fijadores. Utilizamos la metilcelulosa. Ok, Ustedes saben que la metilcelulosa, ahora afortunadamente ya no hay que utilizar esos encolantes o esas resinas que se sacaban antes. Se encuadernaba con cuero y a esos cueros se les hacía un tratamiento con colas en la antigüedad. Ya ahora, pues nos han facilitado las cosas y utilizamos la metilcelulosa, que hay metilcelulosa como para estos procesos industriales que son para tratamientos pues del papel, y la otra que también se utiliza en la industria alimenticia, que es para espesar salsas, como decir las salsas de tomate, todas esas salsas, esos espesantes. Entonces la metilcelulosa es un espesante, ¿cierto? Y también es un fijador. Y se ok. utiliza, y es celulosa, entonces se utiliza, ahora afortunadamente se utiliza, pues esa se puede comprar en esas partes de químicos y se prepara con el alcohol polivinílico, que también es un polvito, y,
y es un fijador muy bueno que pues que no va a producir, que los insectos no les va a ser muy agradable, ¿cierto? Aquí nosotros cuando estuvimos aquí con una señora española, a ella aquí le tocó utilizar, vino aquí a hacer un trabajo y le tocó utilizar esa, pero en España esos productos ya los venden listos. Aquí nos toca a nosotros es prepararlos y echar mano de lo que tenemos, ¿cierto? Pero allá ya todos esos productos para los papeles y todo eso ya lo están listos. Y entonces no es sino irlos a comprar. Es de igual manera, pues yo veo que aquí nosotros no tenemos pues todos los recursos como es en España, como ellos tienen allá, que no es sino ir a comprar, pero tenemos otros materiales que podemos recurrir a ellos. Muchas gracias, Luz María. Bueno, vamos a hacer otra pregunta. Ana, digamos que nos están preguntando sobre los materiales en los que se deben guardar las fotografías y en especial preguntan de cuándo no debe tocar la fotografía el vidrio con los marcos. Entonces, ¿qué se puede poner? Mencionan que si un acetato o un papel mantequilla para guardarlas allí. Bueno, digamos que con los marcos, para eso los passepartout sirven en buena medida para eso, ¿no? El passepartout es como este marquito de cartón que ustedes ven a veces en los cuadros, que justamente cumple esa función como de separar el vidrio de la fotografía, en el caso de los marcos. En el caso digamos, cuando lo vamos a guardar, ese papel mantequilla cumple también un poco como esa función, porque por ejemplo si le ponemos una cartulina, la cartulina directa, pues eso puede precisamente generar deterioro a largo plazo. Entonces de alguna manera ese papel sirve para separar cuando están almacenadas. Yo no sé si esa era propiamente la pregunta. Sí, era como cómo separarlos justamente cuando estaban en el marco y también Sí. preguntan algo como sobre los papeles alias, digamos que cómo se identifican o estos materiales pues digamos que si se consiguen pues como en lugares específicos o de las cartulinas por ejemplo que mencionaste. Eso normalmente hay que preguntar, o sea, el que lo vende sabe y te puedo decir cuando es un papel libre de ácido. Sé que no siempre es tan fácil de conseguir, o sea, no sé, es como que uno va a una papelería y ya le dicen, ah, sí, es libre de ácido, tenemos toda esta sección de papeles libres, no siempre es tan fácil, pero sí se puede conseguir. Lo que es importante siempre es preguntar, o sea, preguntar que uno necesita el que es el libre de ácido, y ya con eso, pues normalmente quienes los venden le pueden dar a uno mejor esa indicación. Por ejemplo, plásticos e incluso acetatos, lo mejor es no poner las fotos con este tipo de materiales. Imagínense, el libro de todas formas, el vidrio, que es un material de todas formas amable en muchos aspectos, si no es recomendable ponerlo con eso, con los otros menos, ¿sí? Entonces, nada que sea de plástico, nada que sea adhesivo, es recomendable para las fotos. Gracias, Ana. Bueno, vamos a hacer una última pregunta, ya que hablan, por ejemplo, de que si leer en voz alta puede ser perjudicial para los libros, que si esto entonces no tiene ninguna importancia, o por ejemplo, cuando las personas van a pasar las hojas de los libros, que a veces humedecen los dedos justamente con la boca y pasan las hojas. No, Consuelo, pueden contar, o Ana también, pues como lo que pasa, que también pasa, por ejemplo, en los álbumes, que los están pasando, o cualquier documento. ¿Esto es malo para los libros entonces? ¿O que si no tiene ninguna importancia? sí, no es recomendable. Eh, pues cuando uno habla, uno así no quiera, pues está expulsando como unas o sea, invisiblemente, ¿no? Como el aliento, ¿no? Eh, si uno puede evitarlo, mejor. Ahora, a veces sucede que, no sé, pues como que uno tiene que leer en voz alta porque no se está en un discurso y tiene un documento, pues bueno, es inevitable. Ahora, otra cosa sería que uno lo hiciera todos los días, a toda hora, ¿no? Pero sí, digamos que sí tiene un impacto, ¿no? El tema como del aliento. Y con respecto a, ¿qué era lo otro que mencionabas? Ah, de esto, no, pues eso sí es tenaz, pues porque
si ya solo la grasa de los dedos genera un impacto en el papel, pues ahora imagínense más como si uno los humedece, sea con lo que sea que los humedece, pues está alterando la humedad del papel. Yo no sé, seguramente Consuelo y Luz María pueden decir más cosas al respecto. Consuelo y Luz María, ¿quieren agregarnos algo? No es recomendable mojarse los dedos con saliva, pues porque ahí va usted de primera mano, pues ya contaminando el libro, ¿cierto? Lo recomendable es, para usted es importante ese libro. Entonces, haces esa pregunta, ¿para usted es importante ese libro? Entonces, si para mí es importante, tenga en cuenta que para otra persona también es importante, entonces trátelo así el libro, ¿sí? Para Claro. que la otra, sí. Sí, y con mayor razón, por ejemplo, en los casos de los libros de las bibliotecas, que son libros que no solo manipula uno, no solo están en mi casa, sino que van a usar más personas, pues tener eso también presente, ¿no? Como que tratarlo como aún, o sea, con todos los cuidados, pensando en que es un libro pues que debe durar mucho tiempo, que es un patrimonio compartido de alguna manera también, ¿no? En el caso de cuando uno pide un libro, ¿no? De una biblioteca, por ejemplo, pues pensar que eso también lo van a usar otras personas y pues que no está bien como dañarlo, ¿no? O contaminarlo. Es como tener el cuidado con los libros porque, por ejemplo, allá en la biblioteca uno nota mucho que muchas personas, pues algunos usuarios prestan libros y se los llevan de paseo, se los meten debajo del brazo, los utilizan para sentarse en ellos. Entonces todo esto va deteriorando el libro y tenemos que tener presente que el libro no es solamente para nosotros porque lo tenemos prestado, no, es para muchas personas y dependiendo del cuidado que nosotros le demos al libro, esa va a ser la vida útil del libro que nos va a ayudar a muchas personas a resolver problemas como por decir algo, una consulta o algo así. Entonces es como tener mucho cuidado al prestar los libros, así no sean de nosotros, quererlos más, porque no es solamente para nosotros, sino para muchas personas. Agradecemos mucho. Vamos a recoger igual todas sus preguntas, se las vamos a comunicar entonces a los panelistas y les estaremos entonces dando respuesta. Ya le consultaremos con Marisol para hacerles llegar esta información. Claro que sí. Ahí nos quedaron algunas, pues yo creo que en términos generales alcanzaron a responder la gran cantidad de preguntas. Quedaron algunas como relacionadas sobre todo como con las bibliotecas, con el tema de restauración, y bueno, yo creo que esas respuestas a esas preguntas las podemos hacer llegar luego junto con la grabación. La grabación de este encuentro se les compartirá al correo que ustedes emplearon al momento de realizar la inscripción, pero también podrán encontrarla a partir de la próxima semana en el canal de YouTube de @educación virtual, nos pueden buscar así, o pueden buscar en YouTube Enseño porque quiero, y ahí les va a aparecer la lista de grabación de Enseño porque quiero. Listo. Bueno, a todos les agradecemos muchísimo su asistencia, los invitamos de una vez al próximo Micromúa. Realmente estamos haciendo los micromúas los terceros jueves de cada mes. El próximo micromúa es el 20 de mayo. Aquí les dejamos en pantalla la invitación. El 20 de mayo. 20 de mayo. Muy atentos a las redes sociales. Desde la red social de Facebook de @educación virtual, publicamos allí las invitaciones a nuestros encuentros. Podrán encontrar entonces el enlace de inscripción más o menos por ahí dentro de 20 días que salga la difusión, por allá lo van a encontrar, así que estén muy atentos a las redes sociales para que participen en los próximos encuentros, tanto los que son de Enseño porque quiero vinculados con Micromúa, como aquellos de Enseño porque quiero que son de voluntad de cada uno de ustedes como ponentes y panelistas. Así que muy invitados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y les agradezco mucho la asistencia. Tengan una buena tarde. Yo quiero agradecer también de paso, pues como tanto a Sonia Montoya, que también trabaja en la colección y que se encarga también del archivo fotográfico, que mucha de esa información está aquí también, y a Isabel Porras, que es una de las auxiliares de la colección, que se ha encargado también de esta recopilación. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a María Isabel, muchas gracias por tenernos en cuenta. A usted. Bueno. Muchas gracias y de verdad que sin ustedes no hubiera sido posible todo esto.
Hasta luego. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, feliz Mucho día para gusto. todos. Chao. Gracias, lo mismo. Chao. Chao.